Después de haber escuchado el Evangelio de la corrección fraterna, es decir, me refiero al Evangelio de hace 8 días, cuando teníamos la oportunidad de escuchar a Jesús hablándole a los suyos de cómo corregir a un hermano dentro de la comunidad, cuando decía Jesús: si tu hermano te ofende, llévalo aparte y llama la atención. Si no te hace caso, llama a 1 o a 2, y si a esos 2 no les hace caso, pues exponga el caso en la comunidad. Y si ni siquiera a la comunidad le hace caso, entonces considéralo un pagano, un pecador público. Pero en medio de ese relato evangélico, nosotros podíamos saber que a ese hombre no lo excluyó la comunidad, sino que fue la dureza de su corazón y la permanencia en su error, en su pecado, quien lo sacó a él de la comunidad. Sin embargo, al final del Evangelio, la presencia de Jesús queda latente entre los suyos, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Inclusive, si la comunidad ruega al Padre, el Padre les concederá lo que le pidan. Y el ruego, la súplica, la petición es por ese hermano que ha querido permanecer por fuera de la comunidad. A raíz de eso es que hoy Pedro le pregunta a su maestro, le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Y a la luz de esa pregunta que este discípulo dirige a su maestro, en nosotros, oyentes hoy de la palabra de Dios, tendría que retumbar primero en nuestro corazón la respuesta del Salmo. ¿La recuerdan? El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Pedro dice hasta 7 veces. Y nosotros con el Salmo respondíamos que es lento a la ira y rico en clemencia. La misericordia del Señor brota desde lo profundo, brota desde la entraña misma de su ser, y por eso es que Jesús le va a responder: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y Jesús plantea que el perdón es de siempre, precisamente porque también en el Salmo, que todos los judíos lo rezaban en cierto momento, descubrían esta expresión: Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Y también se sabían esta: no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros delitos, ni nos paga según nuestras culpas. A eso se refiere Jesús cuando le dice a Pedro que no es solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Miren, el perdón no es un asunto de la razón. Quien cree que debe de perdonar desde la razón es aquel y aquella que dice que perdona pero no olvida. No, usted no está perdonando. Usted quiere creer que perdonó. Hoy, a la luz de la palabra, nos damos cuenta que el perdón es un asunto del interior. Es decir, de aprender desde mí mismo que yo no lo estoy perdonando a él, a ella por su bien,
sino por el mío. Por eso, a ejemplo de Dios, debemos aprender a perdonar desde las entrañas. Porque hemos dicho ahorita que Él no está siempre acusando, ni que guarda rencor perpetuo. Y nosotros sí somos así. Nosotros somos jueces y señores. Estamos solos para acusar y estamos solos para recordar. Y eso es precisamente lo que no nos permite vivir la experiencia de la reconciliación. El aprender a vivir con el otro, el aprender a perdonar. Estamos en una sociedad que quiere cobrar la violencia con violencia. En una sociedad que aún vive desde la ley del talión, del ojo por ojo y el diente por diente. Tenemos relaciones familiares y personales, relaciones matrimoniales, de padres e hijos, que todavía se están diciendo: ¿te acordás lo que me hiciste hace 60 años? ¿Cómo vivir reconciliados? Por eso, en este contexto que estamos viviendo, tendríamos que permitir que esta palabra nos ayude a vivir desde el querer y la voluntad de Dios. Y ese querer y esa voluntad de Dios están expresados precisamente en términos de perdón, pero no como una acción de la razón, sino una respuesta que yo me doy desde mi interior y que le ofrezco al otro. Porque pasa tantas veces que el que la hace sigue su vida tan tranquilo, mientras usted se sigue el resto de su vida atormentando. ¿No les ha pasado? ¿No han visto casos así? Por eso esa acción de perdonar parte desde mí para mí y lo ofrezco. Si lo quiere tomar, bienvenido sea, pero que yo sí haya perdonado. Por eso el límite no son 7 veces, sino 70 veces 7. Porque nuestro Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. María, madre de los discípulos y discípulas que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ruega por nosotros. Amén.